bienvenidos a todos ustedes a este acto de fe, porque todo es un acto de fe basados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos léelo. Papá. A ver, escuchamos la palabra. ¿Ahí? Salía allá en Jerusalén, toda Judea, Sí, era el corneto. toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bien, ese es el pasaje bíblico. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que ciertamente en el mundo Dios escogió un pueblo para que le sirviera a Él específicamente. Ese pueblo se llama Israel. Por eso se le dice que Israel es el pueblo escogido por Dios. No que Dios desestime a los otros pueblos, no, sino que Él escogió a alguien para que sea especial para el servicio de Él. Este pueblo se hizo grande y se corrompió, se pervirtió, entonces no quedaba otra salida más de enviar a su Hijo Jesús para que pague el precio del pecado de los hombres en la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué el pecado? Se refiere al pecado que afecta al alma, porque el hombre, el ser humano, está compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo no es eterno, el cuerpo fenece. Como dice la misma ciencia, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ves? En cambio el alma no. El alma es eterna. ¿Correcto? El alma es eterna. Entonces, el alma no se reproduce. El alma es eterna, ¿por qué? Porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. El alma también se le conoce como la parte espiritual. Quiere decir entonces, mientras que ustedes, todos nosotros y yo y cuanto más, estamos en el cuerpo, nuestra alma está ahí. En cuanto el cuerpo deja de respirar o de vivir, el cuerpo se desglosa. ¿Ustedes han desglosado alguna vez un pega-pega? Así se desglosa el cuerpo, el alma del cuerpo, y sale. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, los pecados que suceden, ¿en dónde se quedan? ¿En el cuerpo físico o en el cuerpo espiritual? Se queda en el cuerpo espiritual. Cuando se habla del cuerpo espiritual se refiere a el alma. Y cuando se habla del cuerpo físico se refiere al cuerpo físico, a la materia, ¿correcto? Eso es para que entenderlo clarísimo. Entonces, significa que al venir Jesucristo, dice que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, se nos da autoridad de ser transformados, preparados para ser hijos de Dios, ¿correcto? Entonces, para eso hay un primer paso, es aceptar a Cristo como su Rey y Señor y Salvador. Segundo paso es el bautismo. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que tú recibiste a Cristo? Por medio de mi testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El bautismo en las aguas. Juan el Bautista, en lo que hemos escuchado, el pasaje bíblico, Juan el Bautista fue el profeta enviado de parte de Jehová Dios o de Yahvé Dios para preparar el camino cuando ya el Señor Jesús iba a manifestarse a la gente. Entonces él predicó del arrepentimiento y entrar a las aguas porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que representa al reino de los cielos que se ha acercado? Es Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo hablamos solamente de Cristo. El hombre se ha hecho muchas formas de la fe. Por eso le tenemos que decir a todos ustedes que aún todavía hay mucho cuestionamiento o normas de hombres por las cuales muchos para llegar a ser bautizados no pueden hacerlo. Por ejemplo, Juan el Bautista no les preguntaba si eran casados o no para ser bautizados. Él llamaba al arrepentimiento,
todos los que se sentían que tenían pecado, sea adulterio, fornicación, sea adulterio carnal o adulterio en la palabra o adulterio en cualquier campo, sea fornicación carnal o sea fornicación religiosa o espiritual, en cualquier campo, el llamado era para todos, justamente porque eran pecadores. Pero hay muchas iglesias, muchas organizaciones e instituciones religiosas que no bautizan a aquellas hermanos o hermanas que buscan de Cristo, han entregado su vida a Cristo, no pueden ser bautizados porque el marido que es inconverso no quiere casarse. Ciertamente, estos son de los que Juan el Bautista dice a aquellos que, oh generación de víboras, sed frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si su marido está en adulterio, no lo bautizan a la hermana que es creyente. O si la mujer está en adulterio, al varón que es creyente, no lo bautizan. Ahora, fíjese, eso no es todo, sino que aún le llevan como 2, 3, 4 meses dándoles charlas y charlas y charlas y charlas. ¿Para qué? Para que recién se bauticen. Es toda una dogma de hombres. La salvación es por fe. Cree y tú y tu casa serán salvos. El venir a las aguas está en que usted crea que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador y que perdona tus pecados. Y ven y bautízate. No, hermano, es que hay que evitar el pecado. El pecado lo va a haber y eso depende de cada uno. O es que viene hacia ti el pecado o tú lo promueves. Eso depende de muchos. Y bueno, de quien dependa está en cada uno si hace o no hace, o se guarda o no se guarda. Pero lo cierto está que hay muchos fariseos en esta época que están haciendo aquello que no son frutos dignos de arrepentimiento, porque cierran el reino de los cielos que ni ellos mismos pueden entrar. No quieren bautizar. Hay muchas almas creyentes que están sufriendo, lloran por ser bautizados, pero estos con sus reglamentos y estatutos no los bautizan. Fariseos hipócritas, ¿quién os engañó de huir de la ira venidera? Sed frutos dignos de arrepentimiento para todos ellos que no quieren bautizar. Para eso es el evangelio de salvación, para aquellos que están en pecado, pues. Algún día se arrepentirán, algún día se convertirán, pero tú no lo debes cerrar la puerta, porque si Cristo no lo cierra la puerta, ¿quién eres tú para cerrarlos? Así es, amados hermanos, todos ustedes los que están aquí y cuanto más que escuchan, por favor, dejad que el Cristo de la gloria haga su obra y no sean tropiezos para ustedes mismos. No sean tropiezos para ustedes mismos. Pero ese es el hombre. Hablamos de Cristo. Ahora bien, este acto celebratorio que vamos a hacer es cumplir los mandamientos de la palabra del Señor, entrar a las aguas y ser bautizados. ¿Por qué? Porque la persona entra bajo conciencia, la persona entra con criterio, la persona entra sabiendo lo que hace, la persona entra con su propia convicción de fe. Ahora, esto quiere decir que con ello tú le estás diciendo a toda la gente y ante Dios que sí estás aceptando. El hombre se ha hecho de muchas maneras el bautismo, pero como le dije, eso es asunto del hombre. Hay algunos, por ejemplo, que nos bautizan desde pequeñitos, ¿verdad? Nos bautizan. Son cosas de hombres.
Porque luego cuando uno crece toma su propio criterio, su propia opinión. ¿Eso es malo? No, no es malo, porque es de cada uno, es de la fe de cada quien, es de la fe de los padres en este caso. ¿Correcto? Ahora muy bien. El entrar a las aguas del bautismo, hay algunas iglesias, congregaciones que lo han hecho un poco más, más religioso. Supongamos un ejemplo. Juan el Bautista estaba así, en el río Jordán. La gente estaba así. Y él hablaba del arrepentimiento. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Nos vamos a arrepentir porque hemos hecho cosas malas. Fíjese, si diría de que tú a una de tus hijas le has dicho, te pareces una prostituta. Y hay una prostituta. ¿Quién comete pecado? La ofensa. La ofensa es pecado. ¿Ves? O sea, no es tanto el drogadicto es un pecador. No es tanto el borracho es un pecador. ¿Me entiendes? Yo con decirle a una persona, cualquiera que sea, te vas a ir al infierno, estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy deseándole mal. ¿Sí? ¿Me entiendes? Porque Dios no nos desea el mal. Dios desea el bien. Y si a veces viene el mal, es porque nosotros mismos lo movemos, lo creamos o lo admitimos. ¿Verdad? Entonces, el Evangelio de Jesucristo no consiste en algo rutinario. El Evangelio de Jesucristo consiste en un cambio de tu mala manera de ser a una buena manera de ser. En eso consiste el Evangelio. Es cierto que hay muchos, lo han hecho todo un escándalo, todo gritonería, le han hecho todo algo rutinario como los hombres. Bueno, eso es ellos, pero no conforme a la que está en las Escrituras. Y eso es muy importante para que todos ustedes vayan conociendo cómo Él está dando testimonio. Previamente a esto, cuando conocí a Agustín, nunca le he dicho, oye, arrepiéntete. ¿Sí o no? Nunca. Solo. Y así debe ser. ¿Por qué? Si te gusta, seguirás. Si no te gusta, te irás y seguirás en lo tuyo. Porque ese es el verdadero evangelio. Alguien que te predica un evangelio que te dice que ya arrepiéntete, que entrégate, que si no te vas a ir al infierno, ten cuidado ahí. Porque eso ya se llama presión. Y Jesucristo no ha venido a presionarnos a nadie, sino que de voluntad propia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si alguien de ustedes, por decir, Juan el Bautista, venía a la gente y deseaba entrar a las aguas, decía, yo me arrepiento de mis pecados y quiero bautizarme, creyendo en Jesucristo. Eso es todo. Hay algunos que dicen, no, dice, yo para qué me voy a bautizar, porque yo todavía de repente peco, de repente cometo errores. Eso es un error. Mire, ¿cuál es lo importante? ¿Es que tu nombre esté registrado o que todavía después que cometes malo, estás en agonía, recién se registre? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Qué es mejor que estés registrado? Eso es. La Biblia dice entonces que los que son bautizados en aguas, ellos verán el reino de Dios. Y los que reciben bautismo, Espíritu Santo y fuego, que es otra cosa, ellos entrarán al reino de los cielos. Pero es necesario estas dos cosas. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y de parte mía, yo les felicito a ustedes y deseo que Dios les siga bendiciendo a ustedes y a Agustín, porque esto es una muestra de apoyo, de respaldo. Porque la familia nunca debe desunirse si alguien quizás cambió de parecer. Que la familia se debe mantener íntegra. Hay que corregir lo malo, sí.
Hay que reprender lo malo, sí. Hay que detener el mal, sí. Pero llevar a la adoración, eso está muy bien. Y sigan así. Si algún día ustedes llevan el Evangelio de Jesucristo, lleven. Si están en el camino, sigan. Pero crean lo que Cristo dice, no lo que el hombre pueda decir. Porque a veces hay algunos pastores que dicen un montón de cosas, ¿sí o no? Y a las finales, no hay. Bien, no hay preguntas. Ya, listo. Cantaremos el himno ahora. ¿Sí? A ver. ¿Ya repartido a todos? ¿Tienen todo?
Voy camino al bautismo con Jesús mi Salvador. Consagrar a Jehová mi vida, Santo Espíritu, el triunfante y victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confirmo yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. He nacido nuevamente y a Jesús siguiendo estoy. Desde ahora del pecado y del mundo libre estoy. Yo que estoy ya entregado a Jesús mi Salvador. Con Jesús he resucitado, vida santa llevaré. Voy camino al bautismo con Jesús mi Salvador. Consagrar a Jehová mi vida, Santo Espíritu en mí. A las aguas del bautismo sumergido fue Jesús. Por su amor fue preparado al martirio de la cruz. Y venciendo al pecado, mis cadenas quebrantó. El triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confirmo yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. He nacido nuevamente y a Jesús siguiendo estoy. Desde ahora del pecado y del mundo libre estoy. Yo que estoy ya entregado ¿Lo van a cambiar? a Jesús mi Salvador. Con Jesús he resucitado, vida santa llevaré. Voy camino al bautismo con Jesús mi Salvador. Solo toma fotos, a ver. Consagrar a Jehová mi vida, Santo Espíritu en mí. A las aguas a bautismo sumergido fue Jesús. Por su amor fue preparado al martirio de la cruz. Y venciendo al pecado, mis cadenas quebrantó. El triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confirmo yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. He nacido nuevamente y a Jesús siguiendo estoy. Desde ahora del pecado y del mundo libre estoy. Yo que estoy ya entregado a Jesús mi Salvador. Con Jesús he resucitado, vida santa llevaré. Voy camino al bautismo con Jesús mi
culpable. Sé que fui un pecador imperdonable. Hazme bueno, Señor, yo te lo pido. Soy tu hijo y también yo lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual como antes fui, no me dejes, Señor, a sufrir como ayer. Guíame, Señor, y no te apartes de mí. Yo te ruego, no te alejes, nunca, nunca de mí. Reconozco, Señor, soy culpable. Sé que fui